Muy buenas noches. El aporte de hoy y el tema es la casación penal. ¿Qué es la casación? La casación significa casar la sentencia. Es decir, esta como institución jurídica se define como controlar, revisar y corregir los vitium in procedendo y los vitium in judicando de una sentencia que ha puesto fin a un proceso penal. En otras palabras, revisar los vicios formales, los de procedimiento y los vicios de fondo que pueden tener una sentencia, cuando ésta ha violado la ley. Dicho esto, pasamos de forma inmediata a ver quién puede solicitar casación. Indudablemente las partes procesales que no están de acuerdo con la sentencia. Pongamos un ejemplo de la sala de las Cortes Provinciales que ponen fin a un proceso ordinario de carácter penal. Tanto fiscalía, cuanto la víctima o acusación particular u ofendido, cuanto también los procesados a través de una defensa técnica. ¿Ante quién se solicita la casación? La casación se pide ante los jueces pluripersonales de la última sala a la que se realizó la audiencia, en este caso a los jueces de la sala de la Corte Provincial de Justicia. ¿Y para ante quién? Para ante los jueces de la Corte Nacional, quienes a través de la sala penal resolverán en audiencia luego de la gran figura denominada de admisibilidad si conceden o no conceden la casación. ¿Cuál es la finalidad de la casación? La finalidad de la casación son dos. Primero, la uniformidad de las sentencias, la uniformidad del derecho en la Corte Nacional de Justicia y por ende la aplicación a nivel del país. Esto se consigue a través de sus sentencias, de triple reiteración, es decir, cuando hay tres fallos en identidad de personas, de hechos, de las cosas, en este caso, se convierte en jurisprudencia de triple reiteración y son de aplicación directa e inmediata y obligatoria para los diferentes jueces de carácter penal en el país. Además, sirve la casación, obviamente, para corregir esos errores de improcedendo, esos errores injudicando de forma y de fondo, los errores cometidos tanto en los hechos cuanto en el derecho de parte de los jueces que anteriormente habrían conocido el proceso penal. Vamos a referirnos al improcedendo y al injudicando. No necesitamos todo el proceso penal para la casación. Necesitamos tan solo la sentencia, la última sentencia a la que vamos a solicitar la casación. El improcedendo son las formalidades, el procedimiento, los errores cometidos en el improcedendo, en el procedimiento por parte de los jueces en la sentencia dictada en esa sala de la Corte Provincial de Justicia. Generalmente, una violación al procedimiento es cuando se ha violado el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, como es el principio de la motivación. Significa que una sentencia no está debidamente motivada, o sea, debidamente fundamentada, debidamente argumentada. Esta es motivo de nulidad. Generalmente se conoce ahora como nulidad constitucional. ¿Por qué nulidad constitucional? Porque violan normas constitucionales y de carácter internacional. Eso es el improcedendo. También el improcedendo se refiere cuando en la revisión del mismo, en casación, se proceden a dar cuenta que existe una violación del principio de legalidad procesal durante el proceso, por ejemplo, en una audiencia de flagrancia, en una audiencia intermedia preparatoria de juicio o en una audiencia de juicio. Se puede declarar la nulidad de oficio, inclusive de parte de los jueces casacionistas o del tribunal de alzada, como también se les conoce. También puede proceder la casación dentro del improcedendo cuando los jueces o las partes solicitan que ha existido violación de trámite y este ha influido en la defensa, es decir, ha incurrido en contra del derecho a la defensa garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, fundamentalmente en el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C.
cuando dice que no se puede dejar en indefensión en ningún estado, en ningún grado del respectivo procedimiento, de cualquier procedimiento de un proceso penal. Ese es el improcedendo en definitiva. Cabe recalcar que hay cientos de sentencias que han sido declaradas la nulidad constitucional y se ha vuelto a repetir, es decir, se repite la audiencia de apelación en las Cortes provinciales. Y es verdad, cientos de sentencias que han concedido la casación en cuanto a la causal de improcedendo. En cuanto al injudicando, son tres causales, han existido tres causales y existen en el Código Orgánico Integral Penal las tres causas o causales de casación. Significa, cuando se ha violado la ley. Primero, cuando se ha violado la ley contraviniendo expresamente el texto, la norma legal. Segundo, cuando se ha violado la ley interpretando en forma errónea una norma, una ley. Y tercero, cuando se ha violado la ley y existe una indebida aplicación de la norma de la ley. Esas son las únicas tres causales para que se conceda el recurso de casación. Cuando se da la violación de la ley con indebida aplicación de una norma. Por ejemplo, se aplica el artículo 171 sobre violación y debió aplicarse el artículo 170 sobre otra figura jurídica o el artículo 166. ¿Cuándo existe indebida aplicación de la norma? Cuando, por ejemplo, de los recaudos procesales consta que es cómplice y no es autor. Se ha aplicado el artículo 42 cuando debió aplicarse el artículo 43 como cómplice. O también se puede dar las circunstancias de errónea interpretación cuando, por ejemplo, se le da una sentencia condenatoria en base de una valoración de las pruebas. Se ha interpretado en forma errónea el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal sobre la valoración de las pruebas. Es decir, siendo pruebas ilegales, se les ha convertido en pruebas legales o viceversa. Ahí se da una errónea interpretación y obviamente debió concederse, por ejemplo, el artículo 618, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, ratificar la inocencia. Estas son las causales del recurso de casación. Vamos a remitirnos al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento se da y se presenta cuando una vez que seamos notificados con la sentencia de última instancia, si cabe el término de apelación, tenemos 5 días. A diferencia de los otros recursos, todos los recursos se los hace dentro de los 3 días. Todos los recursos, nulidad, apelación, de hecho, etcétera. Pero excepción de casación se lo hace dentro de los 5 días que hemos sido notificados. ¿Cuándo se lo hace? Con la última resolución. En este sentido, el procedimiento es el siguiente: se presenta ante los mismos jueces que dictan la resolución a través de un escrito debidamente fundamentado, debidamente argumentado, motivado. Una vez que conocen, conceden la casación y elevan el proceso hacia la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, previo sorteo a ver quiénes son los jueces competentes que conocen y el juez ponente de la sala conformada por 3 jueces, es decir, un juzgado pluripersonal. Pero antes de que conozcan la casación, tiene que ser admitida la misma. Esta es una figura nueva en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, tiene que darse la admisión, la revisión si el escrito de casación está o no está debidamente fundamentado. Pasa a la sala de admisión. Si no pasa a la sala de admisión, se da la inadmisión y regresa el proceso hacia la sala de la Corte Provincial, lo cual significa que no se tuvo la oportunidad de realizar la audiencia en un recurso de casación. Generalmente la admisión ha sido susceptible para muchos actos de corrupción a través de mucha gente, funcionarios, no funcionarios, abogados inclusive. Y lo que yo digo, los mercaderes de justicia, para hacer aceptar la casación. Una vez que se acepta la casación, pasa a la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria, a excepción de los delitos del terrorismo, de seguridad del Estado y de los delitos sexuales, que es una audiencia reservada. Una vez que concluye la audiencia, se dicta la resolución en forma oral y posteriormente los jueces hacen llegar por escrito la sentencia.
¿Qué recursos cabe sobre la sentencia de casación? Ningún recurso judicial. Única y exclusivamente cabe la acción extraordinaria de protección, pero presentando a la misma sala para ante la Corte Constitucional. ¿Qué significa la acción extraordinaria de protección? Significa que hacemos ver los errores de procedimiento que pueden generar una nulidad, como la falta de firma de los jueces, la imparcialidad de los jueces, la violación al proceso, al procedimiento, el haber dejado en indefensión. Y, por supuesto, hacen referencia a las violaciones del debido proceso, las violaciones constitucionales de la tutela judicial, del sistema judicial, de la seguridad jurídica. Eso o ese es el proceso y el procedimiento del recurso de casación. Para concluir, ¿cómo debemos presentar un escrito de casación? Al igual que toda argumentación jurídica, toda motivación, toda fundamentación, como en algún momento ya me he referido, debe contener obviamente el encabezonamiento hacia qué autoridad nos dirigimos. En este caso, señores jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, pongamos un ejemplo. Luego los datos del recurrente, el delito por el cual ha sido procesado, y en forma inmediata se argumenta. Primero, se ponen los datos de idoneidad del recurrente, el lugar donde se encuentra privado de la libertad, o si no está privado de la libertad, su domicilio. Luego vienen los antecedentes fácticos, es decir, los de hechos. ¿Por qué se dio este proceso? En forma inmediata se pone en el escrito de casación los antecedentes procesales, desde cuándo se inició el proceso, por flagrancia, por procedimiento ordinario, y la sentencia, el delito y la sanción que recibió. En forma inmediata en ese escrito se hace conocer sobre la casación, qué significa la casación, y se desarrolla el improcedendo. Ahí se establece cuándo se ha violado la ley, qué norma se violó y qué norma es la que reemplazaría a esa violación de la ley. Se hace conocer la parte pertinente al injudicando, fundamentalmente qué norma se violó contraviniendo qué texto de la ley, qué norma se violó interpretando erróneamente la norma, cuándo se violó la norma con indebida aplicación de la ley. También hay que hacer referencia, obviamente, a la violación a la ley, la solución y la violación de normas constitucionales y la violación de los instrumentos internacionales, poniéndolos en concordancia para cada sentencia. Luego de ello, en la parte final, indudablemente se coloca doctrina jurídica de autores nacionales, doctrina jurídica de autores internacionales, recomendable de Fernando de la Rúa, argentino. Luego se pone jurisprudencia constitucional, es decir, aquellos fallos de la Corte Constitucional que hacen referencia a la seguridad jurídica, a la no motivación de las sentencias, a la no quedarse en indefensión, por ejemplo. Se hace también y se coloca también jurisprudencia de fallos de triple reiteración, como por ejemplo aquellas jurisprudencias que hacen referencia a la triada que no se consideró cuando se violó la ley, cuando sobre los hechos, el derecho y la decisión fue errada, cuando asimismo hacen referencia a la no valoración de la prueba. Aquí es importante señalar, en casación no se presenta prueba, no se hace referencia a la prueba o no a la prueba, se hace referencia cuando se viola la ley en cuanto a la valoración de la prueba. Hay un criterio dividido sobre ello, pero muy respetable, será motivo de análisis en algún otro momento. Luego de ello, en la parte final, indudablemente se hace referencia al derecho español, al derecho argentino, al derecho americano, si se quiere, en cuanto a casaciones, como recurso extraordinario. Dentro de ese escrito de casación también hay que señalar, como digo yo, el derecho comparado. Y obviamente un criterio nuestro para aportar, porque es crear derecho. Nosotros también somos creadores de derecho. Los jueces deberían ser creadores de derecho. Los fiscales iguales, emitir criterios que sirvan y valgan a la justicia en definitiva. Luego viene la petición concreta manifestando que solicitamos primero que se declare la nulidad constitucional por falta de motivación o de cualquier otro vicio improcedendo. Segundo, en caso de no conceder la nulidad constitucional, se conceda la casación, es decir, se case la sentencia concediendo la ley por violación a la norma expresa y obviamente el resultado de la misma se lo puede conceder en audiencia oral y contradictoria en la Sala Penal de la Corte Nacional. Ese escrito estaría debidamente fundamentado. Sin embargo, luego de ello, nosotros tenemos que fundamentar y argumentar en audiencia. ¿Qué pasa en la audiencia?
En la audiencia se instala la audiencia ante la Corte Nacional, concede la palabra primero al recurrente, el defensor de la parte de la víctima, el defensor del procesado, o si es que es la fiscalía. Generalmente dan 10 minutos para casación. Luego viene la contestación y a veces nos conceden réplica en el recurso de casación y de forma inmediata dan la resolución los señores jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Esa institución jurídica denominada como recurso de casación, cabe mencionar que es un recurso de alta técnica penal. ¿Por qué es un recurso de alta técnica penal? Porque se supone que en casación están los mejores jueces del país, se supone, digo, ¿no? Con excepciones y honrosas excepciones. Se supone que están los mejores abogados, es decir, los que más conocimiento tengan en derecho, en derechos humanos, en derecho constitucional, y sepan casi todas las artes y las ciencias que ayudan al derecho y al derecho procesal penal. Sin embargo, en la práctica hemos visto que nunca llegaremos a tener un conocimiento 100% en materia de casación, porque cambian los jueces y cambian los criterios de los casacionistas y obviamente de quienes resuelven los criterios de casación. La casación en definitiva sirve también para corregir el error judicial, la mala administración de justicia y obviamente las violaciones a las garantías judiciales. Ese fue el tema el día de hoy. No sin antes hacer un llamado a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Hoy se ha dicho que respetemos las medidas y decisiones de autoridad competente. Se denominan medidas de restricción. Sí, pero no signifique eso tortura ni malos tratos crueles, inhumanos de parte de quienes están controlando. Porque eso sí se puede juzgar después de la etapa de emergencia. Y el responsable será el gobierno nacional. He escuchado lamentablemente el día de hoy que se dicen terroristas a quienes han salido de la casa. No todos son terroristas, señor presidente. No todos tuvieron la oportunidad de estudiar y prepararse. Se quedaron quizá en la ignorancia y en la estupidez. Más terroristas son los gobernantes. Más terroristas son los que se gastaron una plata en un circo que en la salud. Más terroristas son ustedes, el vicepresidente y muchos políticos, el alcalde inclusive, que anda pensando en ser candidatos a la presidencia. Ustedes sí son terroristas, el pueblo nunca. Un llamado a que te suscribas en nuestro canal Peach and Greenland en YouTube. Estamos ahí para nuestro aporte académico al pueblo y a la ciudadanía. Suscríbete a Peach and Greenland.